y ya que se vayan incorporando. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a International Lab Virtual. Yo soy Luis María Celda, del equipo de gestión de International Lab. Y bueno, importante para todos que antes que nada deshabilitéis todos los micros para que la atención solo se centre en el ponente de hoy, en Alberto. Y bueno, cuando queráis preguntar algo, lo podéis habilitar al final del webinar o bueno, lo podéis hacer también a través de nuestro chat, en los 5 minutos últimos del webinar. Bueno, Sí, como somos, si somos poquitos, igual, perdón, si somos poquitos, igual puedo ir contestando preguntas. estupendo. Bueno, gracias por asistir a este webinar, Estructura de Oportunidades de Territorio y Sports, junto a Webedia y su Head of eSports, Alberto Fernández, en colaboración con nosotros, con International Lab. Solo dos cosas breves que siempre menciono. Si estáis interesados algunos en realizar webinars, talleres o conferencias, en colaboración con nosotros, con International Lab, informaros sobre estos mismos, o por el contrario, también interesados en el alojamiento gratuito en nuestro espacio para startups y empresas de innovación y tecnología, podéis escribirnos a internationallab@madrid.es. Os he dejado en el chat el mail. Y por último, si queréis seguir más webinars de este tipo, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, donde cada semana subimos nuevas formaciones. Y sin más dilación, ya os dejo con mi rollo, con Alberto. Mucho ánimo, Alberto. Nada, muchas gracias Luis por la introducción y nada, un placer estar aquí esta tarde con vosotros. Cualquier preguntita tengo abierto el chat, o sea que sin problema me podéis preguntar, me podéis parar y yo os iré contestando y si no, pues os contesto al final. ¿De qué voy a hablaros? Porque eSports es un concepto muy amplio, ¿no? Y hay algunos que seguramente sabréis mucho, hay otros que no sabéis tanto y hay algunos que habéis escuchado grandes cifras, otros menos, ¿no? Entonces, voy a empezar con un pequeño vídeo para que entendáis de qué vamos a hablar hoy. You never know what will happen at Worlds. The stage is set, the curtain is drawn. 没人能够预见会是这种情况。 This is the game people want to see. 新的王者诞生了 Kaboom! They lit the fuse. 你看到了吗 They're gonna win. This is it. Cuando hablamos de eSports o normalmente cuando escuchamos hablar, muchas personas del sector o de fuera del sector pues utilizan este ejemplo y estas cifras que veis ahí, ¿no? Pero los que sabéis un poquito más de todo esto, pues sabéis que detrás de todo eso hay algo más complejo que unas grandes cifras. Este vídeo es un poco el teaser de los Worlds de 2020, de este año, que fueron hace un par de semanas en Shanghai. Y bueno, es el campeonato mundial de League of Legends, el videojuego, ¿no? Entonces, oye, pues a nivel cifras, el canal oficial tuvo un pico de casi 4 millones de viewers. La media fueron más de 2,5 millones y al final un montón de minutos y horas vistas, ¿no? Estos datos de aquí no son los oficiales todavía, estamos esperando a que los saquen. En cualquier caso, aquí no está, por ejemplo, la audiencia de China, que haría aumentar las cifras en un volumen considerable, ¿no? Entonces, realmente esto es un indicador. League of Legends, Worlds, en España tiene un potencial muy fuerte, pero no representa la realidad de lo que hay aquí, ¿no? Sí, en cualquier caso, oye, nos está diciendo que hay algo muy potente ahí, que se está desarrollando, que lleva mucho tiempo desarrollándose, como ahora veremos,
pero que hay que entenderlo, ¿no? Que no es fácil. Este sector, este territorio no es cuestión de que empezó hace unos años, ¿no? Esto lleva más de 20 años. Hay gente que empezó haciendo competiciones de videojuegos hace muchísimo tiempo. El caso es que, como podemos ver en esta gráfica, todas las gráficas y datos, tomémoslo como referencia, pues bueno, vemos que en los últimos años la curva se ha acentuado muchísimo, especialmente en los últimos 2-3 años, y las previsiones de crecimiento, pues como estamos viendo, son muy positivas, muy optimistas, y la verdad que es un territorio que está funcionando muy bien, ¿vale? Parece que todos hablamos de eSports, parece que todo el mundo lo conoce, parece que todo el mundo sabe, pero en la realidad luego pues nos presenta cosas diferentes, ¿no? Yo hace un año y medio más o menos, cuando parecía que todo el mundo ya conocía esto, pues hice una prueba, ¿no? El 20 de julio del verano pasado yo me fui a un evento de eSports, a una competición, a un país árabe, con una serie de personas, ¿no? Entonces yo hice la prueba en mi entorno, que más o menos pues yo les hablo y tal, y les dije, lo que hice fue publicar esta foto, ¿no? Entonces, obviamente yo no soy un mega influencer, pero la verdad que yo noté que no había tenido el éxito que yo esperaba, ¿no? Y la mayor parte de los comentarios era, oye, tengo amigos allí, qué bien que estés en mi país, qué bonita vista y demás, pero nadie hacía, o casi nadie hacía referencia a la foto, ¿no? Entonces, había gente en mi entorno que me decía, oye, ¿qué haces ahí? ¿Y quiénes son esos? ¿Y qué hacéis todos juntos, ¿no? Que parece que estáis de excursión. Entonces yo les dije si conocían a alguien y prácticamente no conocían a nadie. Entonces lo que hice fue etiquetarles, ¿no? Para que la gente cuando entrara pues viera quiénes eran, ¿no? Y a ver si eso hacía que el foto tuviera más éxito. Creo que alguien tiene el micro abierto. Sí, ya está abierto. Bueno, lo que decía, los etiqueté a ver si tenía más éxito y la verdad es que tampoco, ¿no? Entonces, a la gente que me preguntaba, pues les decía, oye, las personas que están ahí suman 18 millones de seguidores. Es decir, si vosotros, tengo 37 años, gente un poco mayor, un poco menor, no conocéis a ninguno de estos, es que hay un sector de la población al que no llega, ¿no? Y a otro llega muchísimo. Entonces esa prueba real pues te da un indicador, ¿no? Yo soy el director de eSports de Webedia, igual que a lo mejor muchos no conocéis muchas cosas de eSports. Tampoco conocéis esta empresa. Yo entré hace 2 años y no la conocía. Se fundó hace 4 años en España, aunque es una empresa francesa, lleva más tiempo. Una empresa dedicada al entretenimiento digital, tiene diferentes verticales, tecnología, cine, gastronomía, estilo de vida, y uno de esos verticales y uno de los más potentes es gaming, ¿no? Y dentro de gaming, eSports. Entonces nuestro foco es ayudar a todos los activos o stakeholders que están en el sector a crecer y a conseguir sus objetivos. Bueno, tengo un vídeo ahí de lo que hacemos, pero quizá os voy a explicar con diferentes casos lo que hacemos, ¿no? Pero el foco no es explicaros lo que hacemos, sino daros una visión un poco transversal y rápida en una hora de lo que es eSports. Se irá enfocando a un perfil más inicial al principio, y a medida que avance, pues ya veréis que los que más sabéis igual también podéis aprender cositas. Lo primero que yo siempre digo es que eSports es gaming, pero gaming no siempre es eSports, ¿no? Y utilizamos esa imagen del planeta y el espacio. Gaming es las grandes cifras, las grandes audiencias, y eSports es una parte relativamente pequeña dentro de ese ecosistema de gaming, ¿no? Entonces, conviene empezar por qué es gaming muy rápido, que al final es la actividad de jugar a videojuegos en equipos electrónicos, ¿no? Y ahí hay unas grandes cifras brutales. Estos son números globales.
una industria gigante, como veis ahí a la izquierda, principalmente en Asia. Y luego si entramos en países concretos, pues bueno, China está muy por encima de nosotros, a pesar de que nosotros somos un país relevante. Asia y Estados Unidos son líderes y el resto pues vamos un poco detrás. Europa, pues bueno, es una potencia importante. España dentro de Europa es un país importante. Hay mucha audiencia, hay mucho negocio y esto está creciendo mucho, ¿no? Pero, como digo, hay que mirar en perspectiva pues todos esos datos. LATAM, por ejemplo, a nivel audiencia es brutal, porque hay mucha gente y es muy grande. A nivel negocio, pues todavía no tanto, ¿vale? Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa, o imagino que los que estáis aquí un poco lo que más os interesa es la parte de España, ¿no? Entonces, dentro de España el gaming es una industria más grande que el cine y la música juntos, ¿no? Esto son cifras de negocio, también de referencia, pero bueno, al final son un poco las oficiales o las que tomamos como oficiales, ¿no? Dentro del negocio del gaming, la parte física de venta de productos, consolas, videojuegos, periféricos y demás, pues es todavía mayor que la online, pero ya le queda muy poquito, mientras que la parte física va bajando, la parte online pues está creciendo muchísimo, ¿vale? Como iremos viendo a lo largo de la charla. Más o menos unos 15 millones de jugadores en España, un porcentaje mayor de hombre, entre 15 y 34 años, y es gente que dedica bastante tiempo a jugar. Claro, aquí está el que juega a cualquier tipo de videojuego, incluido el Candy Crush. Entonces, pues bueno, luego habría que analizar todos estos datos para ver lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo se juega a esto? Pues la mayor parte de la gente utiliza consola, mucha gente sigue utilizando PC. En eSports veremos, por ejemplo, que el PC tiene un papel más relevante, ¿no? Y lo que sí está creciendo mucho es la parte móvil y todos los publishers se están adaptando a móviles pues, sus juegos, ¿no? Esta me gusta ponerla, es del año pasado, pero es un indicador, ¿no? de dónde está la audiencia. El videojuego más vendido el año pasado era el FIFA 20 y el tercero era el FIFA 19, ¿no? Y esto es un dato de AEBI, que es la Asociación Española del Videojuego. Es decir, hay ciertos juegos que tienen mucho éxito, ¿vale? Eso es en cuanto a gaming, digamos, grandes números. Ahora bien, ¿qué es eSports? Y la primera de eSports es, oye, eSports, o nosotros decimos que se escribe así, no hay que utilizar ni la S mayúscula, ni el guión, ni nada. Es como lo veis. Y la definición un poco que hay, o varias definiciones, es la actividad de jugar a videojuegos, pero normalmente contra alguien, normalmente por dinero, normalmente en directo o en on demand, pero vamos, que hay gente viéndolo, y normalmente en eventos organizados. Es decir, ¿qué es lo que diferencia a los eSports de los videojuegos? La competición, ¿no? La competición lleva una serie de atributos que lo hace un territorio muy interesante, porque hay un elemento pasional, que eso sobre todo a las marcas que entran en este territorio, pues les ayuda mucho a generar engagement con esa audiencia y al final a vender sus productos, ¿no? Por eso o para mí eso es uno de los atributos, como decía, más importantes, ¿no? Esa parte pasional, que es lo mismo que tiene el deporte tradicional y por eso tiene tanto éxito. En números globales, no quiero entrar mucho, simplemente comentarlos, están ahí. Todo esto pues son cifras estimadas, obviamente, pero bueno, pues son grandes cifras a nivel mundial, hay mucho negocio, hay que ver dónde está ese negocio, porque no está en todos los sitios, y hay mucha gente que le gusta y que sigue esto, ¿no? Y cada vez más, y la verdad que la tendencia y los datos están apoyando ese crecimiento. Bueno, en cuanto a España, pues más o menos decíamos que había unos 15, 16 millones de gamers o gente que le gusta los videojuegos, y se estima que hay unos 5 millones que les gusta o que siguen de algún modo eSports, ¿vale? Y de esos más o menos un poquito más de la mitad, pues digamos que son entusiastas. Entonces, aquí ya vemos un poco el target que tenemos, la audiencia que tenemos y el valor de la audiencia
a la que podemos alcanzar a través de los eSports. Aquí sí hay mayor diferencia entre hombres y mujeres, más o menos como referencia a un 25% mujeres, dependiendo obviamente del juego, de la competición, de la plataforma, pero sí como 3/4 partes pues, de hombres, ¿no? Y la edad más o menos entre 14 y 35 años, ¿vale? Muy parecido a la de videojuegos en general. Entonces, todo esto es un poco referencia del sector. Luego, si entramos en diferentes áreas, pues vemos que varía un poquito, pero podríamos decir que el perfil medio es un hombre entre 18 y 35, de una educación, un nivel alto educativo y socioeconómico, lo cual pues lo hace un perfil muy interesante para cualquiera que quiera estar aquí, porque tiene un poder adquisitivo pues, relativamente medio elevado. Obviamente son muy activos en social media, muy tecnológico, les gusta un montón de cosas y eso le hace todavía más atractivo. Y al que le gusta esto, le gusta mucho y está más dispuesto, más abierto a gastar que el que le gusta otro tipo de sector, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, nosotros que hablamos mucho con marcas, pues oye, lo primero es a quién quieres alcanzar y si esto encaja dentro de tus objetivos, pues vamos a ver dónde está la audiencia exacta a la que tú quieras llegar, ¿no? Para entender un poco el territorio, para aquellos que tampoco estáis tan familiarizados con los activos que hay detrás, pues empezamos con el gaming y todo empieza en el juego, ¿no? El juego al final es el elemento que genera todo, que une todo, y esos juegos están desarrollados por unos publishers o desarrolladores que al final son los dueños del videojuego, ¿no? Entonces ellos normalmente organizan eventos, competiciones, acciones, pero también hay terceros que organizan en colaboración con el publisher pues acciones o eventos de esos videojuegos. Entonces, entre esos pues hay organizadores de eventos, agencias y demás. Ese contenido que se genera con el juego normalmente es retransmitido o difundido por alguna plataforma y muchas veces hay un streamer que es una persona que comenta normalmente en directo lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Entonces, eso es gaming, como decíamos, le añadimos la parte de competición y tendríamos lo que llamamos eSports, por reducirlo mucho y sin entrar en detalles, ¿no? Le añadimos los jugadores, ¿vale? Jugadores individuales que pueden competir de forma individual o en equipos y esos equipos participan en competiciones, ¿no? Organizadas, profesionales, ligas, torneos, eventos concretos y un poco digamos que es la misma estructura que el deporte, pero la diferencia es que aquí no hay un organismo regulador superior, general o oficial, ¿no? Como en el fútbol podemos tener la FIFA, la UEFA, aquí todavía pues, no está desarrollado y la principal diferencia es, como todos sabemos, que el juego, el deporte, como podríamos llamarlo, pues tiene un dueño. El fútbol no es dueño de nadie, aquí sí hay un dueño. Entonces, cambia un poco, por eso cuando se genera el debate sobre, oye, ¿son deporte, no son deporte? Pues tienen muchos elementos en común y tienen algunas diferencias, ¿no? ¿Llegará a los Juegos Olímpicos? Pues yo creo que yo no lo veré, porque para que sea olímpico tiene que haber unas federaciones reconocidas, se tiene que jugar un número de países, tiene que haber un montón de cosas que ahora todavía no cumplimos, ¿vale? Y no creo que sea fácil a corto plazo cumplirlo, pero bueno, tenemos todos el sueño y el gran objetivo de algún día convertirlo en algo olímpico, ¿no? En cuanto a tipos de juego, pues muy rápido, como sabéis, hay diferentes modalidades, hay estrategia, hay shooters, primera persona, hay juegos de mobile, hay juegos de cartas, hay juegos deportivos, ¿no? Y quizá esos tres que están ahí, pues el League of Legends es como el mayor referente o sí, el mayor activo de los eSports y su competición, ¿no? Lo más clásico, lo más complejo también y quizá lo que más audiencia y más seguidores tiene. Y luego hay otros juegos como el FIFA que a lo mejor
antes no se consideraba un eSports. Hoy día tú preguntas a mucha gente si lo consideran eSports y te dicen que no, pero la realidad es que tiene una competición con premios en metálico, hay jugadores profesionales, equipos profesionales y competiciones profesionales. Entonces, oye, realmente cumple con todos los puntos para ser considerado un eSports y así lo consideramos nosotros, ¿no? Y luego está la parte mobile. Clash Royale siempre ha sido un poco como el referente, ¿no? Pero ahora mismo pues están surgiendo muchos juegos o adaptaciones de juegos a mobile que la verdad están funcionando muy bien. Y ahora cuando llegue el 5G, pues todo eso pegará una subida grande. ¿Cuántas plataformas? Pues nosotros siempre decimos que hay 3 principales, que son YouTube, Twitch y Facebook Gaming. Antes está Mixer. Mixer era una plataforma y bueno, hicieron una inversión muy grande en creadores de contenido. De hecho, llegaron a tener a Ninja, que era como el máximo creador de contenido del sector, pero no funcionó y bueno, pues lo han dejado, ¿no? Entonces, básicamente, y sobre todo en España, digamos que podríamos centrarnos en estas 3. YouTube tiene directo, pero es quizá más conocida o tiene más audiencia la parte de on demand, es decir, vídeo on demand o editado. Twitch es más directo o más eSports, aunque también obviamente todo el contenido se aleja ahí. Y Facebook Gaming pues está ahí, lleva menos tiempo y bueno, pues va encontrando su hueco. Twitch, imagino que si estáis aquí ya lo conocéis, no voy a entrar, si no alguno me pregunta y luego pues le cuento, ¿no? Para mí el mayor valor de Twitch es que está diseñada para esto. Tienes la pantalla, tienes la imagen del streamer, creador de contenido, caster, youtuber, lo que quieras, influencer o jugador. Y luego tienes el chat muy bien desarrollado para interactuar con lo que está pasando en el directo. Tienes posibilidad de monetizar tanto con suscripciones como con publicidad. O sea, digamos que es una plataforma muy, muy completa que incluso sigue creciendo, ¿no? Empezó como eSports Gaming, pero estamos viendo que un poco su estrategia es llegar a otros deportes, música, y yo creo que en el futuro pues veremos muchas cosas que hoy no vemos, como cocina o incluso, no sé, teatro. He visto desfiles de moda en Twitch y he visto lanzamientos de coche en Twitch, ¿no? En cuanto a los creadores de contenido, pues todo el que está aquí participando de alguna forma genera un contenido, ¿no? Y cada uno pues tiene unas características. Están los gamers, que son gente que hace más contenido del juego. Podemos luego entrar en detalle. Están lo que son los pro players, que son los jugadores profesionales. Están las propiedades, que puede ser una marca, un canal, un evento o una competición, ¿no? Entra gran parte de activos ahí dentro. Y luego están pues lo que son los casters, ¿no? Que son los comentaristas de toda la vida, pero de este sector. Y aquí pues tenemos uno de los grandes referentes que es Ibai. En cuanto a eventos, esto era lo que había el año pasado. Este año, con la situación actual, pues obviamente prácticamente todos se han cancelado. Algunos se ha hecho o se está haciendo digital. Y también ha hecho que haya ciertos movimientos y el año que viene pues va a cambiar un poco. Tampoco voy a entrar aquí a decirlo, pero sí algunos de estos seguirán, pero seguirán de forma diferente. Madrid Games Week es más gaming, Gamergy era más eSports, Nice One era Barcelona Games Week y evolucionó a algo más tecnológico digital, y DreamHack empezó como una LAN y ha ido también evolucionando, ¿no? En cuanto a la estructura, pues un poco similar a lo que comentamos antes y similar a la estructura del deporte, ¿no? En la parte de abajo están los juegos, que es donde empieza todo. Ahí hay jugadores que normalmente pertenecen a equipos y esos equipos compiten en competiciones organizadas por unos organizadores. Esto también está cambiando. El LVP es un poco el referente en España. SL tiene menos poder aquí y es más fuerte a nivel internacional con ciertas competiciones.
DreamHack está posicionándose dentro de este ecosistema y bueno, pues luego hay las diferentes competiciones, los diferentes equipos y juegos que algunos pues van apareciendo, tienen mucho éxito y entran a formar parte de esto, ¿no? Muy bien, trabajo con marcas, que es normalmente lo que más me preguntan y al final yo estoy en una agencia y trabajo con, pues, mis clientes normalmente son marcas y lo que la gente busca es patrocinio o inversión de marcas para generar negocio, ¿no? Entonces nosotros tenemos un proceso de trabajo, ¿vale? Y seguimos este proceso porque nos ayuda a nosotros y también ayuda a la marca, a la propiedad, al talento que hay en el otro lado a conseguir lo que se plantea, ¿no? Y lo primero es, para mí la clave es definir bien el objetivo. Esto vale para muchas cosas, pero no vale para todo. Y dentro de los eSports hay cosas que te aportan o te llevan hacia un objetivo y hay otros que te llevan hacia otro. Si una marca entra y no tiene bien definido su objetivo, probablemente su estrategia de activación no va a ser adecuada y no va a conseguir ese objetivo. Entonces, esos objetivos los trasladamos a KPIs, es decir, un dato tangible que vamos a medir para ver si se está consiguiendo ese objetivo. De ahí, después lo que hacemos es un análisis tanto de la categoría donde está la marca, como de la marca, como del consumidor. Si es un banco, analizamos el banco, todos los bancos que hay y quién es el cliente de los bancos, ¿no? Y hacemos un match con este sector y ahí identificamos unas oportunidades. Oye, para la gente a la gente a la que quieres llegar y el objetivo que quieres conseguir está aquí. Y aquí están estas marcas. Estos son competidores tuyos, estos no. Entonces, pues digamos que con ese análisis ya identificamos bastante por dónde tenemos que ir. Y con esas oportunidades pues ya definimos una estrategia, normalmente si es una campaña grande, un concepto creativo que digamos de continuidad o una toda la estrategia y ya empezamos a planificar, ¿vale? Y aquí entra la parte de activaciones, cuando desarrollamos las acciones que nos gustaría llevar a cabo y luego siempre hay una limitación, ¿no? Que es el presupuesto. Entonces, esto es lo que queremos hacer y esto es la pasta que tenemos y normalmente no te la dicen hasta después. Por eso muchas veces hacemos el plan ideal y luego ya lo ajustamos en función de la inversión que hay. Y con eso definimos el plan de activación, que realmente es lo que ejecutamos. Fijaros todos los pasos anteriores hasta llegar a lo que es el plan de activación, ¿no? Normalmente, o antes, o incluso ahora, lo que muchos hacen es te presentan una acción, un evento, un campeonato, una liga o una campaña publicitaria y no han hecho todo lo anterior. Entonces, oye, puedes acertar, pero es como muy difícil. Si tú haces todo ese análisis anterior, hay un 80% de posibilidades de que te funcione y te funcione muy bien. Y luego la última parte, que en realidad es transversal, es, oye, esos KPIs que definimos al principio, ¿cómo los vamos a medir? ¿Qué información vamos a sacar? Y qué datos nos aportan a la parte cuantitativa, que es el ROI, que es el retorno de la inversión, y a la parte cualitativa, que es el RO, el retorno por objetivos. Y luego, oye, ¿cómo vamos a presentar esos resultados y cómo los vamos a utilizar para ir aprendiendo e ir mejorando pues todas esas campañas o acciones que desarrollamos, ¿no? En la parte de objetivos y KPIs, pues puedes conseguir muchas cosas como en cualquier territorio. Hay una parte importante de notoriedad en una determinada audiencia. Hay otros que, bueno, no quieren vender tanto a esta audiencia, pero sí un posicionamiento en un entorno innovador, joven, tecnológico. Hay otros que lo que quieren es aprovechar todas las posibilidades de engagement que hay a través de estas plataformas y lo que la mayoría o lo que todos quieren al final pues es vender, ¿no? Lo que es conversión. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Una vez tenemos claro esto, hacemos ese análisis, como decía, de un benchmark, de todos los acuerdos que hay, incluso ya no solo comparando eSports, sino comparando con otros deportes. Estos son algunos ejemplos y las fuentes las tenéis ahí debajo. Luego hacemos análisis por diferentes categorías, ¿vale? Aquí hay algunos patrocinadores actuales. Y luego ya entramos en las marcas.
Y normalmente empezamos desde la parte internacional, porque si es una marca grande tiene estrategia internacional, como puede ser Coca-Cola, y nos damos cuenta que en cada país activan de forma diferente, ¿no? Entonces, en función del objetivo, pues nos quedamos con los ejemplos que queremos. Hay marcas que solo activan a nivel nacional, puede ser el caso o puede no ser el caso, este es simplemente un ejemplo. Es una marca que empezó con Ibai y bueno, pues lo ha hecho muy bien y ha tenido muy buenos resultados. Y lo que hacemos también es tirar hacia atrás, ¿no? Es decir, oye, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Porque eso te va a decir lo que no ha funcionado, ¿vale? O lo que se ha ido mejorando. Entonces, hemos llegado a encontrarnos de campañas o acciones como esta que veis ahí de risquetos, ¿no? Fijaros cómo eran los tweets y los sorteos en social media hace unos años, no tanto. Y luego también lo que buscamos es cosas innovadoras, ¿no? Tanto aquí como fuera. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo nos encontramos el grupo Mondelez, que tiene un montón de marcas, y vimos que había utilizado 2 marcas suyas, cada una apoyando a un equipo, ¿no? Y digamos que las utilizaba para enfrentarlas, pero de forma amistosa, y al final ganaba el grupo. Esto fue en México y la verdad que fue innovador, funcionó bien y es algo que es difícil de hacer, pero creo que en el futuro pues lo veremos mucho más. De ese análisis sacamos oportunidades. Hay unas que te ayudan más de forma estratégica y otras más de parte operativa, ¿vale? A la hora de diseñar la estrategia, lo que sí tenemos en cuenta es los puntos de contacto. Dentro de los eSports hay como diferentes audiencias, diferentes plataformas, diferentes canales, diferentes contenidos, diferentes creadores, y es importante analizar bien a quién queremos llegar y a cuánta gente queremos llegar para elegir bien esos puntos de contacto, ¿vale? Porque si lo metemos todo en un lado, pues se puede perder ahí la inversión y estamos llegando a una parte pequeñita. Entonces, esos puntos de contacto van a ser los que nos van a dar el conocimiento de la marca, notoriedad, relevancia y credibilidad. Una vez que nos conocen, tenemos que definir bien qué imagen queremos que tengan de nuestra marca en este sector, y eso es lo que nos ayudará al final a vender. Entonces, nosotros siempre damos como unos do's and don'ts, es decir, cosas que tienes que hacer y cosas que no debes hacer. Estas 3 son a la vez cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Hay que hacer algo nuevo, sí, pero no hay que hacer algo totalmente innovador y diferente. O sea, hay cosas que ya se hayan hecho, pero obviamente no vayas a copiar lo que está haciendo la competencia. Funciona muy bien ver ejemplos de otros territorios y adaptarlos y llevarlos aquí, ¿no? Hablar como ellos. Hablar como ellos no significa pues utilizar memes, GIFs y demás. Es entender su lenguaje y dentro de las características de tu marca acercarte todo lo posible a cómo la audiencia o cómo el fan de eSports pues habla o se comunica, y también los canales y plataformas por las que se comunica, ¿no? Y luego una que es casi un sí, que es aportar valor. O sea, puede ser mayor o menor, pero aquí nos dirigimos a una audiencia que es muy crítica con la parte más comercial o publicidad tradicional, y hay muchas posibilidades de bloquearnos. Entonces, o aportamos algo o estamos fuera. Esto es un tópico, entonces no vale aportar cualquier cosa, hay que entender bien lo que quieres aportar, porque si no, te va a generar rechazo igualmente, ¿vale? Y luego ya está el plan de activación, ahora veremos algunos casos. La parte de resultados, lo bueno aquí es que se puede medir absolutamente todo, ¿no? Entonces, ya lo sabemos y hay un montón de datos. ¿Dónde está el problema? En que hay tantos datos que normalmente nos quedamos con los más grandes. Impresiones, alcance o suma de seguidores o de views. Y realmente es una parte, pero no es en lo que siempre nos tenemos que fijar, ¿vale? Porque el número de minutos vistos de un vídeo puede ser un indicador más relevante que el número de views totales, o el número de la comparativa entre el pico máximo de usuarios concurrentes, es decir, que están viendo en el mismo momento, versus la media de espectadores. Si hay un pico de 100 en un programa de 2 horas
y la media es 10, quiere decir que hay algo que falla o algo que has hecho que haya subido el pico. Entonces, si me quedo con el pico, pues obviamente voy a tener una lectura errónea de todo eso, ¿no? Y luego, pues aquí ya nos permite hacer absolutamente todas las comparaciones. Yo siempre digo que no debemos comparar audiencia de Twitch, por ejemplo, con la audiencia de YouTube en cuanto a números, ¿no? En cuanto a cantidades, porque no son comparables. Hay que comparar diferentes métricas para ver qué es mejor, ¿vale? Algunos imagino que estaréis escuchando que, oye, yo quiero, o muchas veces me preguntan, yo quiero trabajar en eSports, pero no soy muy buen gamer, no soy muy buen youtuber o no soy, no sé, no soy muy bueno en publicidad. Pues esto es un sector como otro cualquiera. Un día saqué un gráfico y todo esto son profesiones que hay dentro de los eSports, ¿no? Son tantas como necesidades hay y es verdad que hay algunas muy concretas del sector, pero un abogado puede trabajar aquí, un periodista puede trabajar y un financiero puede trabajar en eSports, ¿no? Al final es, oye, ¿dónde encuentro la unión entre lo que me gusta y lo que sé hacer, ¿no? Pero si buscáis seguramente pues encontréis. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos perfiles. Dentro de Webedia tenemos 3 verticales. Uno es Publishing, otro es lo que llamamos talentos y otro es un servicio más de agencia. En Publishing tenemos webs y todo lo relacionado con la generación de contenido editorial, publicidad, campañas, display, un montón de cosas, ¿no? Entonces tenemos una web que es Millennium, que es de eSports, que se creó en septiembre, tiene más de 1 millón de seguidores ya, únicos al mes. Y aquí pues hay redactores, hay los que desarrollan la web, los que llevan la parte de SEO, los comerciales que venden la publi, los ejecutivos que analizan los resultados de las campañas, la parte de creatividad para diseñar todo, los de estrategia para diseñar todos esos planes. Es decir, que hay muchas opciones. En la parte de talentos tenemos una agencia que se llama Biz, que representa en exclusiva a los mayores creadores de contenido o algunos de los mayores o a varios de los mayores creadores de contenido del territorio de Gaming Esports, como puede ser Rubius, que está ahí, Lev, que es uno de los dueños de Heretics, está DJ Mario, que es de FIFA, está Ibai, que casi todos, aunque no sepáis mucho, lo conoceréis. Y lo que hacemos es crear contenido con diferentes objetivos. Ellos crean contenido, generan una comunidad y a partir de ahí pues se puede hacer cosas con ellos, ¿no? Y ayudan a muchas marcas a llegar a esa audiencia y al final pues vender sus productos, ¿no? Y luego las plataformas digamos que les reclaman para que generen contenido en sus plataformas y ellos puedan vender publicidad. Cosas que hemos hecho, pues hubo una que a mí me gustó mucho, que fue el contenido, el branded content más visto en YouTube en España el año anterior, que fue la película de Fortnite, que había un patrocinador que era Toy Partner a través del Corte Inglés y bueno, pues ahí tenéis las cifras. Realmente cuando la gente lo vio, pues no parecía un contenido publicitario, pero había una marca detrás que era la que vendía los muñequitos de Fortnite, ¿no? Entonces, hacemos, por ejemplo, otro tipo de contenidos. Este es un ejemplo que es Domino's Originals y aquí lo que hacen es, o lo que hacemos es documentales con cierto talento. Está en un barco potente. Es uno de este año. Seguramente también muy importante esperándolo, pero seguramente ni él sabe en qué puerto va a atracar. Arrancamos. He has such a good connection to the community. Es divertido, es una persona con la que quieres salir, es una persona con la que quieres comentar. Uno de los mejores amigos que te puedes echar, una de las personas más fieles del mundo. Pienso que tiene mucho talento, que está por explotar y tiene el corazón en un buen lugar, ¿no? Yo desde que le conozco se lo decía, es tanto talento que vas a ser el mejor. Se ha ganado el poder hacer lo que quiera.
¿Quién viste alegre? Gracias a todos, adiós. Me llamo Ibai, soy comentarista y esta es mi historia. Bueno, imagino que la mayoría pues conocéis a Ibai, era comentarista de eSports y se ha convertido en una personalidad, ¿no? Y esto es un contenido que básicamente es un documental sobre su vida, su historia, y lo paga Dominos, y obviamente dentro del documental pues hay ciertos momentos en los que aparece Dominos y se aparece comiendo pizza, pero de una forma como muy, muy integrada y muy natural, ¿no? Luego, por ejemplo, además de contenidos, eventos o publicidad, pues hacemos formatos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos el canal de Twitch de PlayStation, y es un programa que se hace en el canal, donde hay ciertos contenidos sobre videojuegos, eSports y demás, ¿vale? Lo que hacemos también, pues, oye, lanzamientos de videojuegos, y este es un ejemplo que hicimos. Bueno, que habéis, no sé si conocéis el videojuego, si visteis el caso, pero es algo que hacemos mucho y que se tiende a hacer en eSports, pero que cada vez se tiende a hacer más en otros sectores, ¿no? Y es ese mix de lo virtual con lo real. Es un evento físico, pero ese evento físico es muy reducido y está orientado a que se viva también en digital, y entonces tienes una parte exclusiva en físico y tienes una parte masiva en digital, ¿no? Y fíjate, de un lanzamiento de videojuego haces ese evento, haces un torneo en el que haces una dinámica previa para que la gente gane la plaza y pueda participar en ese torneo. El atractivo es poder jugar con jugadores profesionales o personajes relevantes. Llevas a un caster como Ibai que comente todo eso, y eso atrae a la audiencia digital, y además utilizas otros sectores para atraer todavía más gente. Aquí, por ejemplo, pues vino la persona que canta la banda sonora del videojuego, que era esa chica. Él vino el que pone digamos, la voz a los personajes, y al final, de algo pues muy pequeñito, muy reducido, que tampoco cuesta tanto, consigues hacer algo que llega a mucha gente, ¿no? Si solo hicieras la parte del torneo, pues solo atraerías a los que les gusta jugar. Ahora bien, con todos estos elementos lo que haces es llegar a una audiencia muy amplia sin un esfuerzo muy grande. Simplemente hay que saber bien identificar el qué, el cómo y el cuándo y dónde hacerlo, ¿no? Igual que hay la mayor parte de eventos están orientados a digital, también hacemos cosas pues más físicas, ¿no? Entonces un evento de Ford en Madrid Games Week, donde la gente iba a ese stand, participaba y podían ganar una plaza para entrar en el equipo de Fordzilla, que era el equipo de eSports de Sim Racing de Ford, ¿no? Hay un evento que quizá habéis oído hablar de él, que era YouTubers Battle Royale, que en su momento batió el récord en directo en la categoría de gaming en YouTube. Creo que superó el 1.000.000 de viewers concurrentes, y eran 100 youtubers jugando a Fortnite ahí en IFEMA, aquí en Madrid, y se hizo 2 años, y la verdad que es una locura. El segundo año también fueron futbolistas, personajes relevantes y demás, y la verdad que se convierte, ¿no?, en un espectáculo. Entonces, lo que eran los eSports
una competición prácticamente de gente de un nicho de personas, pues se está convirtiendo en algo mainstream, ¿no? Que llega a mucha gente y gente que incluso no le gustan los esports está aquí. Entonces, si estás dentro de esta industria, tienes que entender eso, porque tienes que dirigirte al que sabe mucho, al que le gusta un poco y al que no le gusta, pero como todo el mundo está y habla de ello, pues está, ¿no? Y eso no siempre es fácil. En ese crecimiento, en esa evolución, pues obviamente, o desafortunadamente, ha ayudado mucho la pandemia, la situación actual y el confinamiento, ¿no? Entonces, el número de usuarios ha crecido un montón, el número de seguidores un montón y mucha gente que nunca a lo mejor habría prestado atención a esto, pues oye, está en casa aburrida, lo ha probado, le ha gustado y ahora es un buen momento para iniciar proyectos, meterse en el mundillo, digamos, crecer. Es verdad que a nivel económico, pues también es un sector que ha sido impactado, pero quizá menos que otros, ¿no? Hay ciertas partes, como la parte de competición pura, que sí se ha visto más afectada, la parte de contenido, formatos de entretenimiento, pues se ha visto potenciada. Y esto ha provocado también que gente de fuera del sector se haya interesado por esto, haya participado y ahora esté cogiendo el modelo que hay en este sector y lo esté aplicando en sus respectivos sectores o territorios, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de lo que hemos hecho en nuestra agencia BID y no, ¿vale? Algunos que hemos hecho. Bueno, o sea, el objetivo no era la parte comercial, ni mucho menos, eso ya trabajamos en otro sitio, lo importante era que vierais sobre todo las cifras. Aquí hay cosas que hemos hecho completas nosotros, otras no, otras solo han participado nuestros talentos y demás, pero son acciones que se han llevado a cabo durante este periodo con resultados increíbles. Si no estás dentro de este sector, probablemente los Calvo Games ni te suenen, ¿no? Y los Calvo Games tuvieron una audiencia, no sé si llegó a un monto de 500.000 de usuarios, que es mucho más que muchos partidos de fútbol de la Liga Santander, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que hay un ecosistema y una forma de hacer las cosas que gusta mucho a una audiencia pues tirando más hacia joven o a una audiencia más digital y eso lo podemos aprender aquí y trasladarlo a otros, ¿no? Por ejemplo, el Mutua Madrid Open no se pudo hacer el torneo de tenis en real, se hizo virtual y claro, esto que parece sencillo pues no es tan sencillo. Aquí os comparto un poco la parte de organización que había detrás. Todo esto son diferentes equipos que hacían diferentes cosas. Realizar un evento como este, cuando los jugadores están cada uno en un país, cuando no tienen el material o no están acostumbrados a trabajar en streaming, en directo y con una play hablando y comentando y escuchando a la vez, cuando necesitas hacer todo en remoto, es decir, no puedes estar en un sitio físico,
pues se complica mucho, ¿no? Pero te das cuenta de que de una forma mucho más barata, mucho más económica, puedes hacer producciones como puede ser la tele. Entonces, de repente, un equipo de fútbol que tiene un canal de televisión que tiene un coste muy alto, pues a lo mejor de repente explora que haciéndolo digital puede conseguir la misma calidad a un precio mucho más económico, ¿no? Entonces, digamos que aprender todas las soluciones, opciones y vías que te da la parte digital te ayuda mucho a mejorar en otras áreas, ¿no? O a llevar cosas nuevas a otras áreas. Y luego, ¿hacia dónde están evolucionando los esports? Pues bueno, ahí al final del vídeo salía la nueva era del streaming. Del streaming, del directo. El directo te da posibilidades y en estas plataformas y canales hay una vía doble de comunicación, ¿no? Del creador hacia la audiencia y de la audiencia hacia el creador, y eso pues te da opciones que otros sectores no te daban. Y nosotros sí nos damos cuenta de que está habiendo una diferenciación de la audiencia, ¿no? Está la parte que le gusta a los esports puro, el core, el que le gusta el pro, la competición pro, los jugadores profesionales, equipos profesionales. Eso es, digamos, una parte. Luego está lo que nosotros llamamos gaming competitivo, que es la gente que le gusta jugar, que le gusta la parte pro, pero que también le gusta mucho pues, jugar con colegas y, digamos, jugar de forma más amateur, ¿no? Un poco todo lo que hay alrededor de lo que es más quizá gaming. Compites, pero no tan pro. Y esa parte es más grande que la pro. Y luego está, digamos, donde se consiguen también las grandes audiencias, o donde más está creciendo, que es la parte de entretenimiento, ¿no? Que es lo que estamos viendo últimamente y hacia donde vemos que evoluciona la parte de esports, a generar contenidos de entretenimiento. Y eso lo identificamos rápidamente si vamos, por ejemplo, a equipos como Heretics, que es el más conocido, el que más audiencia tiene. Ellos ya nacieron un poco así, obviamente tienen su parte de esports competitiva. Tienen 3 equipos, CSGO, Fortnite y Rainbow Six. No me salía, perdona. Y luego, pues como veis ahí en la parte de arriba está la tienda, porque ellos venden el producto. La parte eSport, que es esta, donde tienen sus equipos, y luego tienen un área o una sección de entertainment, ¿no? Que es entretenimiento. Y si tú entras ahí, pues ves, ellos tienen unos creadores de contenido y unos embajadores donde hay perfiles como Gref, Corgo o Reguilón, por ejemplo, ¿no? Y esto pues le hace un equipo muy poderoso y muy conocido por esta audiencia. Y los demás equipos, pues que a lo mejor no nacieron así, pues digamos que están evolucionando también hacia eso, ¿no? Y lo vemos también en los equipos más relevantes. Giants, que es uno de los grandes, de los que más está creciendo, a nivel competitivo es brutal, tiene mucha gente jugando en todos esos juegos. Creo que ahí falta Valorant y no sé si alguno más. Y luego arriba, en la parte de arriba de la web, veis que hay uno que es The Crew. Y The Crew es pues una serie de creadores de contenidos que tienen y que están incluyendo más. Y al final, pues eso, es un poco buscar el mix entre competición y parte de entretenimiento. ¿De acuerdo? El ejemplo de Ibai de esta semana ha sido el de cuando jugó con Neymar y el Kun Agüero a Among Us. ¿Realmente no es eSports? Pues no, es un videojuego, pero digamos, Ibai era un referente de los eSports y ahora es un referente más mainstream. Entonces, oye, no tenemos por qué quedarnos solo en la parte de eSports. Podemos utilizar el potencial que hay alrededor para crecer más en la parte profesional o competitiva. El deporte se ha dado cuenta del potencial de los esports, de la audiencia a la que llegan y de cómo utilizan, y cada vez son más deportistas o equipos que se están acercando, ¿no? Y ya voy a ir terminando. Os quería mostrar un ejemplo de un equipo que es Dux, que lo gestionamos también desde aquí.
Dux nació hace menos de 2 años y nació como un equipo de esports que competía o iba a competir a videojuegos deportivos, ¿no? Por alejarse un poco de la parte más conflictiva de los esports, que es todo lo relacionado con violencia, tiros y demás. Entonces empezaron compitiendo en FIFA y en NBA 2K de baloncesto. Ahora han añadido motor y obviamente tienen una parte importante competitiva, donde tiene al mejor jugador de FIFA, Gravesen, bueno, uno de los mejores. Tienen a NIT, que es el segundo campeón del año pasado de FIFA. En la parte de baloncesto tienen a Rafa TGR, que es el mejor, es campeón de Europa. Y luego han añadido la parte de motor y están incorporando nuevas personalidades o referentes del sector, ¿no? Y luego tienes la parte, digamos, más de entretenimiento, donde tienes a DJ Mario, que es el mayor youtuber de FIFA. Entonces, ¿qué se hizo? Pues este año se ha dado un paso más y se han unido Courtois, Borja Iglesias, los jugadores de fútbol del Madrid y del Betis, y se ha comprado un equipo de segunda B. Entonces ahora el objetivo es juntar los dos mundos. Tan pronto, o sea, en el equipo te puedes encontrar contenidos de gameplay de FIFA arriba, que está jugando NIT. Abajo el partido del equipo de segunda B, que puedes encontrar arriba a la derecha, es un formato que se llama La Llamada, que es un late night show, como puede ser El Chiringuito, pero hablando de Champions, ¿no? Pero con personalidades de este mundo. Tienes ahí a Rodrigo Fáez, que es periodista, tienes una marca, obviamente, que lo patrocina, y luego pues tienes a Gravesen, que era un pro player, a DJ Mario, el creador de contenido, y tienes otros invitados, ¿no? Y luego aparte, el objetivo de todo es generar contenido, y este contenido chulo, atractivo, ayuda a las marcas. Y abajo pues tenéis el ejemplo del acuerdo de Adidas con Dux, que ha sido, pues la verdad, un éxito, ¿no? A nivel redes y a nivel plataformas. Y nada, eso es un poco un resumen o un repaso muy rápido, breve y amplio por lo que es eSports, oportunidades que hay, evolución, dónde está, cómo se suele trabajar, cosas que están funcionando ahora. Y nada, yo trabajo en Webedia, hacemos absolutamente todo relacionado con eSports, y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos.